Hay un momento en toda relación tóxica que lo cambia todo, y no es el grito, ni las culpas, sino el silencio. Cuando alguien que siempre te escuchó deja de responder. No es solo un momento de calma, es un terremoto psicológico. Carl Jung, el gran psicoanalista, dijo una vez: el encuentro de dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Pero, ¿qué ocurre cuando una de esas personalidades ya no reacciona? En el video de hoy, vamos a descubrir una verdad que puede transformar por completo la forma en la que percibes las relaciones tóxicas, especialmente aquellas con personas que presentan rasgos narcisistas. Esto no es una acusación, sino una luz que guía. Quédate hasta el final del video, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la clave para salir del ciclo del dolor, y más aún, para reencontrarte contigo mismo. Si sientes que este camino tiene valor para ti, no olvides suscribirte, activar la campanita y acompáñanos en cada paso de este viaje hacia la consciencia y la sanación. Silencio, una palabra que parece sencilla, pero para alguien con rasgos narcisistas es simplemente insoportable. Cuando dejas de explicar, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de intentar que todo esté bien, es entonces cuando empiezan a derrumbarse, no porque te amen, sino porque han perdido su fuente de energía, esa que siempre alimentó su necesidad de control en la relación. Una persona empática, como muchas que aman con todo su ser, suele ser la última en marcharse, pero cuando guarda silencio, no es abandono. Es el resultado de una larga acumulación de heridas. Es el final de un proceso donde ya ha gritado en silencio, donde ha reprimido emociones para mantener la paz, donde ha intentado sanar a alguien que no quería sanarse a sí mismo. Y cuando ya no responde, cuando deja de reaccionar, el narcisista deja de verse reflejado en los ojos del otro. El espejo del poder se rompe. Carl Jung describió que las personas con tendencias narcisistas no pueden soportar enfrentarse a lo que él llamaba la sombra interior, esa parte de sí mismos que niegan. Y cuando ya no hay a quien culpar, a quien manipular, se ven obligados a mirar dentro, y lo que encuentran es vacío. Tu silencio, si lo sostienes con consciencia y propósito, no es un castigo, es un espejo sin adornos, sin distorsión, un reflejo tan honesto que incomoda. Intentarán todo para devolverte al tablero de juego. Caricias repentinas, lágrimas tardías, ataques de furia. Pero ¿sabes qué? No es despertar, es desesperación por haber perdido el control. Y es ahí, justo ahí, donde lo verás todo más claro que nunca. El amor verdadero no exige que sacrifiques tu esencia para existir. Y entonces sucede algo extraordinario, no en el narcisista, sino en ti. En los primeros días de silencio, puede que sientas confusión, culpa o incluso la sensación de ser cruel. Pero eso no es más que el eco de años en los que te enseñaron que siempre debías responder, adaptarte, cargar con las emociones de otros para ser una buena persona. Ahora, en este espacio de quietud, por primera vez en mucho tiempo, escuchas tu propia voz. Ya no hay críticas, ya no hay suspiros pesados, ya no hay manipulación disfrazada de amor, y empiezas a darte cuenta, eres un ser con derecho a existir por sí mismo. Opensor
o sentir, o tener olmo. Carl Jung también dijo que la sanación no viene de negar la oscuridad, sino de abrazarla y mirarla de frente. Y eso es lo que estás haciendo. A través de un silencio sin defensas, estás entrando en una fase que Jung llamó individuación, el proceso de separarte del rol, de las expectativas ajenas, y convertirte en tu versión más auténtica y completa. Ya no eres quien intenta sanar a quien no quiere sanar. Ya no eres el espejo que sostiene la fantasía de un alma vacía. Estás volviendo a ser una persona entera, no por nadie, no para nadie, sino para ti. Y lo que más teme un narcisista no es que te vayas, es que te quedes, pero que ya no seas suyo, que ya no puedan leerte, ni controlarte, ni hacerte reaccionar. Se confunden, se enfadan, se hacen las víctimas, difaman, harán lo que sea por seguir siendo el protagonista de tu historia. Pero tú ya has salido del guión. Ya no eres el personaje secundario en la tragedia de otro. Ahora, tú reescribes el libreto con consciencia, con límites y con amor propio. Lo más aterrador para un narcisista no es tu grito, ni tu huida, es tu presencia sin reacción, porque no pueden manipular lo que no pueden tocar. Y ese silencio, que parece frágil, es el golpe más certero contra su ego, porque el narcisista no te ama cómo lo haces sentir. Ama la reacción, ama el halago, ama la atención, ama las disculpas que no merecen, y tu ternura, esa que los hizo sentir invencibles una y otra vez. Y cuando todo eso desaparece, ya no saben quiénes son. Carl Jung señaló que, cuando una persona se ve obligada a enfrentarse a su lado oscuro, esa parte que ha negado, que siempre ha intentado llenar con la atención de los demás, solo hay dos caminos posibles. Kuma, evolucionar o colapsar. La mayoría de los narcisistas colapsan, caen en un estado de pánico, revolcándose en un vacío interior al que nunca se habían atrevido a mirar. Y mientras ellos gritan, difaman y distorsionan la realidad, tú, el empático, estás entrando en una nueva tierra, la claridad. Comienzas a notar detalles que antes siempre pasaste por alto, esa mirada esquiva cuando mienten, el cambio de tono, cuando no obtienen lo que quieren, las disculpas que nunca vienen acompañadas de acciones. No necesitas que confiesen. Tu silencio ya ha revelado la verdad. Descubres que nunca fuiste amado por quien eres, sino retenido por lo que ofrecías, y por primera vez en tu vida, dejas de rogar ser elegido. Te eliges a ti. Ya no necesitas que alguien te entienda. Tú te entiendes. No esperas validación externa. Tú te validas. Y dejas de buscar amor en alguien que jamás supo lo que es amar. El silencio, en su forma más pura, no es distancia. Es un acto sagrado de regreso a uno mismo. No es aislamiento. Es recuperar el control emocional. No es un castigo. Es protección para la integridad de tu alma. Carl Jung lo llamó la muerte simbólica. Ese instante en el que dejas morir un viejo yo, para que el verdadero pueda renacer. Y si estás ahí, felicidades. No estás perdiendo a nadie. Estás reencontrándote contigo. Cuando el silencio se sostiene el tiempo suficiente, deja de ser vacío y se convierte en un espacio sagrado. Y en ese espacio, el empático, tras años de entender, de soportar, de reparar, empieza a sentir algo que nunca se permitió creer, que merece paz, sin sacrificios, sin aparentar fuerza, sin cargar las emociones ajenas,
Jung explicó que los empáticos, al ser tan sensibles al dolor ajeno, suelen vivir con una sensación de responsabilidad por todo lo que va mal a su alrededor. Pero en el fondo, eso no es amor, es autoabandono disfrazado de compasión. Y un día, en medio del silencio, lo comprendes. Ya no quieres cargar más, ya no quieres salvar a nadie, porque no puedes y porque ya no tienes que hacerlo. Empiezas a poner límites, en silencio, pero con firmeza, no para castigar a nadie, sino para proteger lo más sagrado de ti, aquello que fue desgastado por años de ponerte en último lugar. Te sientas contigo, sin juzgar, sin juzgar, y por primera vez sientes tu propio dolor no para castigarte, sino para comprenderlo, para sanarlo, para abrazar a ese niño interior que siempre esperó un abrazo verdadero del adulto en que te has convertido. Ese es el momento en que ya no necesitas los aplausos del mundo, porque ya has escuchado el susurro de tu alma y has decidido creerle. Mientras el narcisista sigue luchando, inventando historias para no perder el control, intentando arrastrarte de nuevo al viejo tablero, tú ya no eres una ficha más. Eres quien ha salido del juego no para ganar o perder, sino para no jugar más. Ya no necesitas que te entiendan, ni que admitan sus errores, ni un final bonito. Lo que necesitas es libertad interior, y eso nadie puede dártelo excepto tú. El silencio, cuando nace de la conciencia, deja de ser retirada. Se convierte en una declaración que dice: ya no acepto el dolor como forma de amor. Rechazo ser el personaje secundario en el drama de otro para sostener su ego. No, estoy aquí no para salvar a nadie, sino para salvarme a mí. Y justo cuando dejas de luchar, de intentar reparar lo que no es tuyo, empiezas a sentir lo que Carl Jung llamó integridad interna. Ya nadie te manipula, nadie proyecta sus emociones sobre ti. Empiezas a distinguir entre tus emociones y los miedos que otros te han hecho cargar. Ya no te hunde la culpa por poner límites. Ya no te manipulan con lágrimas oportunas o remordimientos ensayados. Y entiendes, no todo perdón es sanación. A veces, el silencio es el perdón más profundo. Perdonarte a ti mismo por haber callado tanto tiempo frente a tu propio dolor. El narcisista, cuando ya no recibe tus reacciones, hará todo para hacerte sentir culpable. Dirán que eres cruel, que has cambiado, que los castigas, pero ¿sabes qué? Tienen razón. Has cambiado, pero no para herirlos, sino para que no te hieran más. Carl Jung dijo una vez que no podemos convertirnos en nosotros mismos mientras sigamos atrapados en los roles que otros nos han asignado. Y tú ahora estás rechazando ese papel. Ya no eres quien siempre comprende, siempre cede, siempre perdona. No te estás convirtiendo en otra persona. Solo estás regresando a ti. Y entonces, en medio de ese silencio, empiezas a sentir una energía que hasta ahora te era desconocida. La plenitud que nace desde adentro. Ya no necesitas un elogio para saber que eres amable, ni un abrazo para saber que mereces amor, ni una disculpa para reconocer quién se equivocó. Y tampoco necesitas que esa persona regrese para cerrar el ciclo, porque tú ya estás completo. En tu propio silencio, el momento en que te das cuenta de que tu silencio desestabiliza al otro, comprendes cuánto poder emocional habías entregado, no poder de dominio, sino de validación. Les permitiste decidir cómo debías sentirte, si eras digno de amor, si merecías ser escuchado, o si tenías que esforzarte más. Confundiste paciencia con amor. Creíste que el sacrificio era sinónimo de lealtad. Temiste que, si dejabas de reaccionar, la relación se rompería. Pero ahora lo ves claro. Ya estaba rota desde hace mucho.
solo que eras tú quien seguía sosteniendo los pedazos. Carl Jung describió que, en relaciones desequilibradas, una persona se convierte en la sombra, aquella que se reprime, se encoge, se calla, para que el otro se sienta cómodo. Y si alguna vez estuviste ahí, sabes el precio: perderte a ti mismo. Pero cuando eliges el silencio, no desde el dolor, sino desde la conciencia, ya no eres la sombra. Te conviertes en la luz, no una luz para salvar a otros, sino para iluminarte por dentro. Descubres que ya no necesitas ganar una discusión sin sentido. Ya no tienes que demostrar que tienes razón. Ya no temes ser malinterpretado porque ahora tu paz importa más que tu claridad. Y entonces ocurre lo milagroso. Ves con nitidez, ves sus relatos y distingues verdad de manipulación. Ves cómo reaccionan al silencio y entiendes que el pánico no viene del amor, sino de la pérdida del control. Y también te ves a ti y entiendes: mereces algo más. El silencio no fue el final de la relación, fue el comienzo de la relación más importante, la que tienes contigo. Ese silencio prolongado ya no es estrategia. Es un espacio sagrado de contemplación, un lugar donde dejas de escuchar su voz y por fin escuchas la tuya. Empiezas a recordar quién eras antes de cargar con las emociones de los demás. Recuerdas los sueños que tenías, las pasiones que amabas, los límites que trazaste y luego borraste por miedo a herir. Y ahí, en esa nueva tierra de introspección, descubres una verdad dolorosa pero liberadora. El amor que diste no fue correspondido con amor real, fue usado. Fue dependencia emocional disfrazada. Fue un amor condicionado, en el que tu valor dependía de cuánto te adaptabas a sus necesidades. Carl Jung y yo no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Y eso es lo que estás haciendo. Estás llevando conciencia a donde antes solo había miedo. Te atreves a ver que nunca fuiste insuficiente. Simplemente, esa persona no estaba lo bastante sana como para amar a alguien que sí lo era. Y entonces, dejas de culpar, no porque ellos merezcan perdón, sino porque tú mereces libertad. Comprendes que perdonar no es aprobar, ni olvidar, ni reconciliarse. Es un acto interior para soltar el dolor y dejar de permitir que el pasado controle tu presente. Y ese es el verdadero poder que da el silencio, no un poder que doblega al otro, sino un poder que te permite permanecer de pie, sin necesitar que ellos cambien. No necesitas una disculpa, ni reconocimiento, ni un final perfecto, porque ahora sabes, la sanación no vendrá de ellos, viene de ti. ¿Y sabes algo? Justo desde ese espacio de silencio, están haciendo una nueva versión de ti. Eres tú, pero ya no eres el de antes. Ya no eres quien pide perdón por sentir. Ya no eres quien se esfuerza en exceso por agradar a los demás. Ya no eres quien sostiene una relación sin verdad, solo por miedo a perder algo familiar. Hoy, caminas no para dejar a alguien atrás, sino para regresar a ti mismo. Carl Jung dijo: el privilegio más grande de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y tú estás ejerciendo ese privilegio sin ruido, sin rabia, sin drama. Simplemente has dejado de permitir que el dolor del pasado defina tu valor. El silencio, en manos de alguien que ha despertado, ya no es evasión. Es una declaración suave, pero poderosa. Elijo elegirme a mí. Y al hacerlo, también abres la puerta a nuevas conexiones no nacidas del miedo al abandono, sino de la plenitud interior.
Ya no atraerás a quienes buscan controlarte, sino a quienes saben respetarte. Ya no te herirán las palabras frías, porque has aprendido a escuchar la dulzura que nace desde dentro. Y ya no te perderás en el amor, porque ahora amas con los ojos abiertos, el corazón consciente y el alma intacta. Esa es la verdadera fuerza del silencio. No destruye relaciones, revela su verdadera naturaleza. Si esa relación es sana, el silencio abrirá la puerta al diálogo. Si es tóxica, el silencio mostrará lo que necesitas ver con claridad. Y en ambos casos, el silencio, cuando es oportuno, consciente y sincero, es el bálsamo más profundo que un empático puede darse a sí mismo. Si te has visto reflejado en esta historia, si estás recorriendo el camino de vuelta tras las heridas provocadas por el narcisismo, suscríbete, activa la campanita y camina con nosotros, porque este camino de sanación no es fácil, pero no tienes que recorrerlo solo. Y a veces, un solo video, un mensaje, en el momento justo, puede ser lo que te ayude a levantarte una vez más.